Éxodo 36. Así pues, Bezalel y Oholiab y todos los hombres hábiles, en cuyo corazón Yahvé había infundido sabiduría e inteligencia para saber realizar todas las obras para el servicio del santuario, las ejecutarán conforme al mandato de Yahvé. Llamó pues Moisés a Bezalel y a Oholiab y a todos los hombres de talento, en cuyo corazón Yahvé había infundido sabiduría, a todos los que voluntariamente estaban dispuestos a ponerse a la obra para realizarla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la ejecución de las obras del santuario. Entretanto, el pueblo siguió entregando a Moisés ofrendas voluntarias de mañana en mañana. Por eso todos los artífices que hacían todas las obras del santuario dejaron cada cual la obra que estaban haciendo y fueron a hablar con Moisés diciendo: el pueblo trae más de lo que se precisa para la realización de las obras que Yahvé ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo promulgar por el campamento: ni hombre ni mujer traiga ya más ofrendas para el santuario. Y se impidió al pueblo traer más, pues ya había material suficiente para ejecutar todas las obras, y aún sobraba. Entonces todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra fabricaron la morada de 10 cortinas de fino lino torsal, de color jacinto, púrpura, escarlata y carmesí, con querubines. Resultó una obra maestra. El largo de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Bezalel unió 5 de las cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas también las unió una con otra, e hizo lazos de jacinto en el borde de la última cortina del primer conjunto. Las hizo también en el borde extremo de las cortinas del segundo conjunto. 50 lazos hizo en el primer conjunto y 50 en el extremo del segundo conjunto, allá donde se unen, correspondiéndose los lazos unos a otros. Hizo también 50 broches de oro, y enlazó los conjuntos, el uno con el otro, por medio de los broches, de modo que la morada vino a ser una sola pieza. Hizo también cortinas de pelo de cabra, para que sirvan de tienda sobre la morada. 11 cortinas hizo para esto. La longitud de cada cortina era de 30 codos, y de 4 codos era la anchura de cada cortina. Una misma medida tenían las 11 cortinas. Enlazó 5 de las cortinas entre sí, y 6 de las cortinas entre sí, y puso 50 lazos en el borde del primer conjunto, en el extremo donde se enlazan, y 50 lazos en el borde del segundo conjunto, donde se enlazan. Hizo asimismo 50 broches de bronce, a fin de unir el tabernáculo, para que fuese un solo todo. Hizo además para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y por encima una cubierta de pieles de tejón. Para la morada hizo tablones de madera de acacia para colocarlos verticalmente. 10 codos de largo tenía un tablón, y de codo y medio era el ancho de cada tablón. Cada tablón tenía 2 espigas unidas unas con otra. Así pues hizo todos los tablones de la morada. Hizo pues los tablones para la morada de esta manera: 20 tablones para el lado del Néguev hacia el sur, colocando debajo de los 20 tablones 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de los otros tablones para sus 2 espigas. Para el otro flanco de la morada, para el lado del norte, hizo también 20 tablones, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo de los otros tablones. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo 6 tablones, y 2 tablones hizo para los ángulos de la morada en el fondo, los cuales eran dobles desde abajo y formaban un conjunto hasta arriba, hasta el primer anillo. Así lo hizo con entrambos en los 2 ángulos. Eran pues 8 tablones con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas bajo cada tablón. Después hizo travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado de la morada, y 5 travesaños para los tablones del otro costado de la morada,
y 5 travesaños para los tablones de la parte posterior de la morada hacia el occidente. E hizo el travesaño central de tal suerte que pasase en medio de los tablones de un extremo al otro. Los tablones los revistió de oro, y de oro hizo también los anillos correspondientes, por los cuales habían de pasar los travesaños, revestidos igualmente de oro. Hizo también el velo de jacinto, púrpura, escarlata, carmesí y lino fino torsal. Era una obra artística con motivos de querubines. Fabricó para el mismo 4 columnas de acacia, que revistió de oro. También sus clavos eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo para la entrada del tabernáculo una cortina de jacinto, púrpura, escarlata, carmesí y lino fino torsal, obra de recamador, con sus 5 columnas y sus clavos, revistiendo de oro sus capiteles y sus anillos de oro, y haciendo de bronce sus 5 basas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Nos quedan 5 capítulos más para llegar al final del libro del Éxodo, y en estos 4 capítulos que vamos a leer en estos días, el Espíritu Santo nos narra cómo el pueblo de Dios se pone manos a la obra a preparar el material. En el último capítulo veremos cómo ya Moisés ensambla todos los materiales, pone en pie el santuario y Dios lo va a consagrar. Esta obra que comienza ya va a quedar concluida en 9 meses. Toda la descripción que se hace tan detallada del tabernáculo, sus diferentes partes, está calcada casi literalmente en las órdenes que le había dado Moisés, como habíamos leído antes. Pero estas tienen algunos detalles más que nos ayudan a comprender mejor los detalles del santuario. Sin duda que en todos estos detalles, aunque nos puedan parecer aburridos, hay mucho misterio, mucho todavía hay que estudiar de esta obra maestra que Dios manda hacer. Pero una de las cosas importantes que hay que recalcar es que este santuario es hecho a partir de donaciones voluntarias del pueblo. Estas donaciones se van a llamar primicias porque fueron las primeras ofrendas que hizo el pueblo en el desierto y fueron las mejores ofrendas. Ellos ofrecieron de lo mejor que tenían. Y vemos en estos capítulos cómo el pueblo con gran presteza realiza esta acción. No hay que rogarle, todos ellos vienen a dar sus donaciones e incluso hay que frenarlos porque estaban dando de más. También esto habla muy bien de los líderes, especialmente de Moisés, que no eran avarientos, solamente pedían del pueblo aquello que era necesario. Lamentablemente en nuestros días ocurre todo lo contrario, y de modo especial a través de los impuestos, se desangra al pueblo muchas veces para calmar la avaricia de los grandes. Hay que aprender de Moisés. Un comentario bíblico hecho por Colunga y Cordero, una Biblia comentada publicada por la BAC, que es un gran trabajo, trae este comentario triste. Dice así: no cabe duda que aquí nos encontramos con el género literario hiperbólico, que tiende a idealizar la época del desierto. Ya hemos visto cómo la salida de los israelitas de Egipto es descrito gloriosamente como el ejército de Yahvé ordenado en escuadrones, cuando en realidad eran una masa amorfa del pueblo que atemorizada se fue con Moisés a ciegas hacia el desierto, huyendo de los egipcios. No debemos olvidar que los textos del Pentateuco en gran parte han sido retocados por redactores posteriores, y estos reflejan y trasladan concepciones de su época a los tiempos mosaicos del desierto. Es un triste comentario, lamentablemente hecho por personas muy eruditas y gente de fe, que aquellas cosas que parecen impresionantes, como que el pueblo tenga tantos materiales para donar, que incluso hay que frenarlos, les parece una exageración, que fue más bien un retoque hecho por los judíos posteriores para engrandecer a su pueblo, lo cual significaría que en la Biblia hay mentiras.
Es verdad que puede haber ciertos añadidos y por eso los estudiosos tienen que estudiar qué es lo que puede haber sido añadido. Pero si Dios ha permitido que eso llegue al texto, muy probablemente también eso está inspirado. En cambio, este autor dice aquí que en gran parte han sido retocados estos textos del Pentateuco. Como diciendo, no sabemos qué será de Moisés, que no, la mayoría está retocado. O cómo presenta al pueblo saliendo de Egipto como una masa amorfa, desorganizada, siendo así que habían tenido tiempo para organizarse, que Moisés ya les había avisado cuando el faraón los iba a dejar salir. ¿Por qué ven exagerado que salga como un ejército? Claro, no habrá sido como un ejército romano, con esa perfección simétrica, pero ciertamente había una gran organización. Y no solamente salió atemorizada, sino que salió cantando gloriosamente después de haber presenciado el poder de Dios. ¿De dónde obtuvieron tanto material? Como dice otro buen comentador, Schuster Holsamer, no les faltaban medios, pues los israelitas salieron de Egipto provistos de muchas cosas y aún podían adquirir otras muchas en el Sinaí, comprándolas a los comerciantes madianitas que por allí pasaban. Entonces no hay que ser muy rápido en dudar, en creer que se está exagerando, en creer que se está manipulando un texto. Al contrario, y en esto tenemos que todos aprender, tenemos que leer la Biblia basándonos en la enseñanza que otros hicieron antes. No como si nosotros comenzáramos de cero o solamente apoyándonos en el estudio de los modernos. Miren este detalle en la Escritura, dice que Dios había elegido a algunos de los arquitectos por su nombre. Entonces Dios le había señalado a Moisés los principales ejecutores de sus planes, pero no podían ser ellos los únicos en el trabajo, y aquí aparece la devoción popular. Hombres y mujeres, cuanto había en el pueblo capaces de alguna labor, acudieron a ponerse bajo la dirección de los maestros para trabajar a sus órdenes. Entonces todos nosotros, incluso aquellos más inteligentes que tienen títulos en las universidades, etc., tienen ellos también que ponerse bajo la dirección de los maestros que han venido antes que ellos, aquellos que desde el principio del cristianismo enseñaron. Eso dice el comentarista Worthington, así como la gente aquí proveyó de mucho material, pero hacía falta artistas para que manejaran adecuadamente ese material. También pasa así con la Sagrada Escritura. No basta el tener la letra, haber impresos Biblias, sino que necesitamos aquellos arquitectos que Dios ha elegido por su nombre, o sea que ha preparado de un modo especial para instruirnos sobre la Sagrada Escritura. Eso lo enseña el mismo San Pablo en la carta a los Efesios 4:11. Y él, hablando de Cristo, a unos constituyó apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los fieles, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, así como para edificar el templo material hizo falta artífices, gente que estuviera a cargo y otros que ayudasen, así también en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Cristo no ha dicho todos somos una democracia, el Espíritu Santo nos habla todo del mismo modo, cada uno entiende la Biblia por su cuenta, como hacen las sectas protestantes. No, ha puesto un orden. Algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, o sea, aquellos que enseñan, para ir perfeccionando a los santos, dice, o sea, a los que tenemos que ser santos, a los fieles, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no basta leer la Biblia, sino que tenemos que leerla guiados por aquellos a quienes Cristo, de un modo especial, ha dotado con una sabiduría para guiarnos en la lectura, en el entendimiento de la Sagrada Escritura. Primero y principal, el magisterio, lo que los papas han dicho, lo que la Iglesia ha enseñado en los concilios oficialmente. Luego el resto ha sido encomendado a los santos, especialmente aquellos que han sido enriquecidos con una sabiduría especial. Por eso la Iglesia, a muchos de los santos, especialmente aquellos que han sobresalido por su inteligencia, por su comprensión de las Sagradas Escrituras y nos han dejado escritos de modo especial, los ha nombrado doctores. En estos 2000 años de la Iglesia ha nombrado 37 doctores.
Además de los doctores se encuentran aquellos que se llaman los santos padres, que son los hombres más sabios y santos que han vivido más cerca del tiempo de nuestro Señor. Por eso el nombre de padres, fueron los primeros. En los primeros siglos están los padres apostólicos, aquellos que estuvieron en contacto con los apóstoles o con discípulos directos de los apóstoles. Después están los padres apologetas, aquellos que también en los primeros siglos comenzaron a defender la fe contra los ataques de las nuevas herejías que nacían. Y luego vinieron los padres dogmáticos, aquellos que profundizaron en los dogmas de la Iglesia, en la creencia de la Iglesia, que a la vez también son doctores de la Iglesia. Solamente quiero recalcar aquello que dicen los papas y concilios sobre la lectura y el estudio de estos santos padres y doctores. El Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes una vez: esta conversación con el Señor en la Escritura, en la Biblia, debe ser siempre una conversación que no es solo individual, sino también comunitaria, en la gran comunión de la Iglesia, donde Cristo está siempre presente. Hermoso consejo que le da a los jóvenes. Hay que conversar con el Señor cuando uno lee las Escrituras, pero no solamente de un modo individual, sino también de un modo comunitario. O sea, Cristo está presente no solamente en mi corazón en gracia, en el cielo, está presente donde dos o más se reúnen, dice, o sea, en la iglesia, en toda la iglesia ha estado presente por 2000 años. Por eso no puedo ignorar cómo mis otros hermanos en estos 2000 años han leído y entendido la Sagrada Escritura. Yo no soy el primogénito de Dios, el primero que voy a entender la Escritura. Y así como en una familia los hermanos mayores enseñan a los menores, así también nosotros tenemos que dejarnos enseñar de nuestros hermanos mayores en la fe. Y luego en otro lugar dice el Papa Benedicto XVI una cosa hermosa. Es importante leer la Sagrada Escritura y experimentarla en la comunión de la Iglesia. Esto es, y ahora voy a explicar lo que es la comunión de la Iglesia. Junto a todos los grandes testigos de la palabra, comenzando por los primeros padres, o sea, los santos padres, hasta los santos de hoy. También los santos modernos tienen mucho que decirnos sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, Santa Teresita del siglo pasado, que ha sido nombrada doctora de la Iglesia, porque entendió la Sagrada Escritura de un modo mucho más enriquecido, sobre todo el espíritu de niños que Cristo nos manda en el Evangelio. Y termina el Papa diciendo, con el magisterio de hoy. O sea, escuchando a los santos padres, a los santos de hoy, con el magisterio. También dice el Papa Benedicto, pienso que deberíamos aprender 3 cosas. Leerla, a la Sagrada Escritura, en un coloquio personal con el Señor. Leerla con la guía de los maestros que tienen la experiencia de la fe, que han penetrado las Sagradas Escrituras. Y tercero, leerla en la gran compañía de la Iglesia, en cuya liturgia estos eventos nunca dejan de hacerse presente de un modo nuevo y en el cual el Señor nos habla hoy. Hermoso, o sea, Dios nos sigue hablando hoy por medio de la Sagrada Escritura en estos 3 modos, en estos 3 coloquios. El personal, que cada uno tiene que hacer. Segundo, aquella lectura guiada por los maestros de la fe, que han penetrado profundamente en la Sagrada Escritura porque han vivido una vida tan santa, y a los que son más santos, Dios les abre más el entendimiento. Y leerla en compañía de la Iglesia, especialmente en la liturgia, cuando uno va a misa o a los sacramentos, es la Biblia que se hace presente. Todos los eventos del Antiguo Testamento y del Nuevo, presentes en la liturgia de un modo nuevo, dice el Papa. Y en esos sacramentos, en esa liturgia, Dios también me está hablando, el mensaje bíblico me está llegando. Otro Papa, León XIII, en esa encíclica bíblica, Providentissimus Deus, escribe así: el maestro de Sagrada Escritura debe también merecer este elogio, que posee a fondo toda la teología y que conoce perfectamente los comentarios de los santos padres, de los doctores y de los mejores intérpretes. O sea, si alguno quiere llamarse maestro en Sagrada Escritura, profesor de Biblia, tiene que merecer este elogio también, que conoce por un lado profundamente la teología, o sea, el catecismo. No basta saber la Biblia, hay que también conocer las cosas básicas de la teología y a la vez conocer perfectamente, dice el Papa, los comentarios de los santos padres,
de los santos doctores y de los mejores intérpretes, antiguos y modernos también. Que eso es lo que muchos maestros de Sagrada Escritura actualmente no hacen. Solamente estudian los modernos, despreciando los escritos de los santos padres. ¿Por qué? Porque ellos no tenían títulos en hebreo, en crítica bíblica, en otras ciencias auxiliares, y desprecian sus libros como si fueran solamente consejos piadosos que no son científicos si uno quiere estudiar a fondo la Sagrada Escritura. De eso se queja el Papa Pío XII. Es ciertamente lamentable que tan preciosos tesoros de la antigüedad sean tan demasiado poco conocidos por nuestros escritores de nuestro tiempo. Y sigue diciendo, existe una exégesis con abandono o en abierta ruptura con la de los padres y doctores, considerándola a lo más como estudios piadosos, privados de fuerza interpretativa. Entonces estos desprecian a los antiguos, desprecian de modo especial a los santos padres, aunque no lo dicen, pero en las obras lo hacen, porque no los estudian, y no siguen el consejo de San Agustín, que se queja, dice así, si toda ciencia, por poco importante que sea y fácil de adquirir, pide ser enseñada por un doctor o maestro, ¿qué cosa más orgullosamente temeraria que no querer aprender de sus intérpretes los libros de los divinos misterios? O sea, ¿qué cosa más orgullosa, más temeraria, el querer aprender la Biblia y no querer aprenderla de sus intérpretes? No, yo solo la Biblia y yo, sin nadie que me la explique, que es el pensamiento protestante, sola escritura, rechazan la tradición, la enseñanza de maestros. Todos los santos padres hicieron así, aprendieron de sus predecesores, se basaron en sus predecesores, aunque ellos eran súper inteligentes, muy santos, muy sabios. Y dice Santo Tomás de Aquino, el fin de las Escrituras, la finalidad que se propone la Biblia, que proviene del Espíritu Santo, es para el aprendizaje de los hombres. Por lo tanto, este aprendizaje de los hombres a partir de las Escrituras no puede ser hecho sino por expositores santos. Si la Biblia es para nuestra santificación, aquellos que la interpretan tienen que ser también santos. Por eso aquellos que la Iglesia los reconoce como grandes santos, doctores o santos padres, son los mejores intérpretes de la Biblia. Habrá muchos otros que son muy sabios, pero los santos están primeros. Porque para entender una obra hecha por el Espíritu Santo hay que también vivir una vida llena del Espíritu Santo. Por eso dice el Papa León XIII, la autoridad de los santos padres, que después de los apóstoles hicieron crecer a la Iglesia con sus esfuerzos de jardineros, constructores, pastores y nutricios, es suprema. O sea, la autoridad de los santos padres es suprema porque después de los apóstoles fueron ellos los que hicieron crecer a la Iglesia con tanto esfuerzo, y los compara muy hermosamente a jardineros, constructores, pastores y nutricios. Y es así como dice el Papa Benedicto XV en la encíclica Spiritus Paraclitus, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, habiendo enriquecido al género humano en las sagradas letras, para instruirlo en los secretos de la divinidad, suscitó en el transcurso de los siglos numerosos expositores santísimos y doctísimos, los cuales no solo no dejarían infecundo este celestial tesoro, sino que habían de procurar a los fieles cristianos, con sus estudios y sus trabajos, la abundantísima consolación de las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo, que hizo las obras maestras de las Sagradas Escrituras, ¿no iba Él a mandarnos hombres también muy santos, llenos del Espíritu Santo, para que nos la expliquen, nos las hagan más fácil? Y por eso los santos padres fueron eso, maestros, pastores, por eso sus escritos están dirigidos a los fieles y aplican la Sagrada Escritura a la vida de los fieles. No se quedan solamente en conjeturas, como hacen muchos modernos exégetas, en teorías y dan vueltas como un torbellino sin nunca aterrizar, sin nunca llevar ese alimento a los fieles. Los santos padres eran esos pastores. Y por eso Juan Pablo decía, padres lo han sido y padres permanecerán para siempre. Cumplen una función perenne para la Iglesia de todos los tiempos. Cada anuncio y magisterio sucesivo, si quiere ser auténtico,
debe confrontarse con su anuncio y magisterio. Cada piedra nueva añadida al edificio santo debe colocarse en la estructura ya puesta por ellos y con ellos soldarse y conectarse. Genial esto que dice San Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos mañana. Estos santos padres siempre van a ser padres para todos los tiempos. Ellos han puesto las primeras piedras después de los apóstoles, y aquellos que quieran enseñar y seguir construyendo el pueblo de Dios no pueden empezar la iglesia con piedras aparte. Vamos a fundar un nuevo edificio porque este está muy feo. Tienen que seguir construyendo la iglesia sobre las piedras que ya los anteriores han puesto. Por eso dice el profesor Miguel Ángel Tabet que esto es lo que hace valiosa la exégesis de Santo Tomás de Aquino. Es una exposición basada en la fe y en el constante apoyo de aquellos antiguos doctores, de quienes él asimiló lo mejor y más valioso de su enseñanza. Por eso la importancia de estudiar a Santo Tomás de Aquino, porque él fue uno de los mejores que conocieron a los santos padres, que los estudió con tanta devoción, y uno de los mejores conocedores de la fe católica, como se puede ver en su obra de la Suma Teológica, obra en la que expone la teología católica, pero apoyada en la Biblia y en la tradición. Constantemente basándose en la autoridad de la Sagrada Escritura, todo lo basa en la Biblia, y ayudado por la sabiduría de los santos padres a quien él conocía de un modo único. Termino con un ejemplo. Un abogado que viajaba en un tren vio una vez a un sacerdote que rezaba su breviario en el tren. El breviario es el libro que tiene oraciones, especialmente oraciones bíblicas. Y cuando lo vio, se llenó de furia y comenzó a hablar mal de la religión, en público, así a todos. Al oír tantos disparates, un campesino, un hombre sencillo, le preguntó: ¿Quién es usted? Soy abogado, le dijo orgulloso este hombre. ¿Ha leído usted muchas obras catequéticas?, le preguntó el campesino. Nada de eso, dijo el abogado. No he perdido tiempo estudiando catecismo y no permitiré que lo estudien mis hijos. Entonces el campesino, con mucho sentido común, con esa sabiduría que tiene la gente sencilla, se volvió a los demás viajeros y les dijo: Señores, este nada ha estudiado de religión y se pone a hablar como un doctor. Es un ignorante y quiere hacerse maestro. Antes de enseñar es necesario que aprenda, que hable de leyes y no de religión. Entonces también nosotros aprendamos de estos grandes constructores de la iglesia y ofrezcámonos también nosotros para trabajar en la construcción de la iglesia, cada uno con sus talentos, los que son padres, educando, preparando a sus hijos, que son los futuros santos de la iglesia, y cada uno con el talento que tenga, sea generoso para con Dios. Dios no nos va a obligar a trabajar para Él. Tiene que salir de nosotros si lo amamos.